Nativa nos conecta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a En Pocas Palabras, este programa de Nativa que va a estar de lunes a viernes a las 10 de la noche. Antes de empezar, les recuerdo que quienes están viendo este video, esa transmisión, tal vez en internet, pueden verlos también en señal abierta en canal 20.3, 18.1, en Vez Cable en canal 15, en Claro TV canal 30 y 516 en HD, Cable Más 715 HD y finalmente también en redes sociales. Está en Facebook, en YouTube. También van a encontrar algunas cosas por allí en Twitter, pero la idea siempre va a ser que puedan ver esa transmisión en vivo y en directo. Mi nombre es Víctor Caballero y vamos a empezar con los titulares del día de hoy. Vamos a revisar el primer titular. Guerra por bicameralidad. El día de hoy todavía continúa el pleno en el Congreso, pero hace unas horas estuvo debatiendo el tema del retorno a la bicameralidad. Hubo todo un enfrentamiento entre algunos congresistas que presentaron una iniciativa para poder revisar o votar punto por punto de todos estos cambios que hay detrás de la bicameralidad. Pero bueno, en un momento vamos a seguir extendiéndonos en los detalles. Titular número 2. Los secuestrados de Cuarto Poder. Todavía continúa este incidente, este grave episodio que ha sucedido el día de ayer, que un periodista denunció que había sido secuestrado en Cajamarca, había sido obligado, extorsionado prácticamente a que se retracte por una publicación que hizo el último domingo. Hay un reportaje de Paola Sumaeta que nos va a contar algunos detalles sobre este incidente. Noticia titular número 3. Castillo versus la prensa otra vez. Hay un reportaje también, en este caso de Joana Hualpa, sobre los incidentes a raíz de todo este tema que ha sucedido por el reportero de Cuarto Poder. Vamos a recordar y vamos a comentar otros incidentes ocasionados por el presidente Pedro Castillo y la prensa peruana. Y finalmente, titular número 4, educación en la última fila. Aquí también hay un reporte bastante detallado de Kimberly Barrantes sobre el estado preocupante de la educación en el Perú. Bien, esos van a ser los 4 titulares que vamos a revisar el día de hoy, así que empecemos de una vez. Hace algunas horas hay todavía un pleno en el Congreso, todavía no termina, pero finalmente después de muchos meses, semanas de trabajo, principalmente en la Comisión de Constitución se puso hoy día a debate esta iniciativa que en realidad plantea muchas cosas más allá de la bicameralidad. Hay algunos reportes, hay algunos informes periodísticos que resaltan el tema de la bicameralidad. Efectivamente, esa es la iniciativa principal que está tratando de aprobar varios congresistas de distintas bancadas, principalmente de la oposición. Pero hay que dejar varias cosas en claro y vamos a tratar de cubrirlas todas en el día de hoy. Para empezar, hay que recordar cómo es que en el 2018, después de muchos años, debido a una crisis política que estalla en julio de ese año por la difusión de los audios de los cuellos blancos del puerto, el gobierno de Martín Vizcarra convoca un referéndum. Le dice a la gente, miren, somos perfectamente conscientes de que estamos atravesando una crisis política, sabemos todo lo que han estado haciendo algunos partidos políticos involucrados en este caso que continúa investigándose hasta el día de hoy y continúa generando algunas noticias. Ojo, hace algunos días también fuimos testigos de la segunda fuga, tercera, ya no sé qué número, de César Inostroza. Entonces lo que hizo el gobierno de Martín Vizcarra fue convocar a un referéndum en el cual quiero resaltar un par de detalles que tengo aquí. El gobierno le plantea 4 iniciativas a la ciudadanía. La primera es la de aprobar una reforma constitucional
sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. Había que desaparecer esa ratonera llamada Consejo Nacional de la Magistratura. Ganó mayoritariamente el sí. La segunda fue aprobar la reforma para regular el financiamiento de organizaciones políticas. También ganó el sí. Pero aquí es donde yo quiero especificar un par de cosas. Miren, escuchen, en la tercera pregunta que plantea en ese entonces el gobierno de Martín Vizcarra, dice lo siguiente: ¿aprueba usted la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios? Recuerden ustedes que esa fue la iniciativa, la tercera iniciativa que se planteó en el referéndum. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuántas personas votaron a favor de la opción sí? Escuchen, 13.598.123 personas, de un total de votos emitidos de 17.600.000 y un poco más. Una enorme mayoría, prácticamente casi todos los que fuimos a votar en este referéndum, elegimos la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios. Pero también sucedió este incidente, que es la razón por la cual lo estamos mencionando el día de hoy. Y es que con respecto a la reforma que establece la bicameralidad, que se vuelve a la bicameralidad al Senado y a la Cámara de Diputados, la opción no fue elegida por 13.949.831 personas. Casi 14 millones de peruanos le dijeron no a la bicameralidad en el referéndum del 2018. Y el motivo fue muy sencillo. Fue porque el Congreso de entonces, totalmente dominado por Fuerza Popular y el APRA, el fujiaprismo como se le llamaba en ese entonces, quiso sacarle la vuelta. Como se les había cerrado la puerta, quisieron meterse por la ventana. Entonces, como les habían bloqueado la reelección parlamentaria, ellos dijeron, bueno, esta es una gran oportunidad para poder seguir siendo elegidos, poder vivir de la carrera de congresista, pero carrera entre comillas, ¿no? Y sobre todo para poder asegurar nuestros puestos de trabajo y los de nuestro partido. Fue por eso que ellos modificaron, le hicieron varios cambios a la propuesta inicial del gobierno, que fue elaborada por la Comisión de Alto Nivel, se llamaba, de la reforma política. Y fue por eso que se rechazó al final la iniciativa de la bicameralidad, que ahora ha sido puesta en la mesa nuevamente por este Congreso, presidido por Mari Carmen Alba y dominado, hay que decirlo también, por una mayoría de oposición que el día de hoy, después de mantener oculto, de no ser transparentes, de solamente consultar con quienes ellos quieren, solamente llamar refuerzos, por así decirlo, ¿no? Esto no ha sido una elaboración de un proyecto democrático, transparente, como deben ser las iniciativas del Congreso. Aquí lo que hay es una clara iniciativa de partidos políticos que quieren volver a la bicameralidad. ¿Por qué? Porque detrás de esta iniciativa hay varias reformas de contrabando. Solo les voy a mencionar algunas que tengo aquí. Por ejemplo, ¿sabía usted que está viendo este programa que, claro, la fachada, ¿no? Lo que aparece en la parte de adelante es el retorno a la bicameralidad, que aparezca nuevamente la Cámara de Senados y de Diputados, pero detrás de eso, por ejemplo, miren, está la reforma para la reelección parlamentaria. Si se aprueba esta iniciativa, los congresistas van a poder volver a reelegirse las veces que ellos quieran, ¿no? Aquí de repente ustedes tienen una opinión a favor o en contra, eso es absolutamente normal, pero es importante que ustedes sepan lo que hay detrás. Otra iniciativa que hay detrás de la bicameralidad, que no se menciona, poder acusar constitucionalmente al PCR, a la SBS, al Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. Hay que decirlo también, porque hay que informar lo que ha sucedido, que en el debate de hoy Patricia Juárez ha dicho que esta iniciativa ha sido modificada, pero hasta este momento no se sabe qué es exactamente lo que se ha hecho. No se sabe si se ha retirado, no se sabe si se ha modificado, no se sabe si de repente el Congreso quiere agravar la situación, no se sabe. Los propios congresistas que iban a debatir hoy esta iniciativa no lo saben, porque esto sigue siendo trabajado por la Comisión de Constitución, y lo que ellos querían hacer es que se lea en ese momento y se vote lo más rápido posible. Ese es el tipo de manejo legislativo que tiene este Congreso, y es por eso que generan tanto rechazo. Y es por eso que en algunos casos, como pasó en la elección del Defensor del Pueblo, el Poder Judicial tiene que detener estas elecciones porque hay graves infracciones a reglas básicas de transparencia. Miren, otras cosas más que hay detrás de la bicameralidad, ¿no? Detrás del caballo de Troya de la bicameralidad. Aumento del número de cuestiones de confianza para la disolución del Congreso. ¿Sabía usted que eso está detrás de la iniciativa de la bicameralidad? ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, que en el 2019, después de 2 rechazos a la confianza, el presidente Martín Vizcarra disuelve el Congreso, ¿no? Constitucionalmente, pero
hasta este momento sigue manteniéndose que el Congreso solamente puede ser disuelto cuando se rechaza una cuestión de confianza en 2 oportunidades. Bueno, el Congreso quiere que ahora sean 3. Esa es otra iniciativa que no se está comunicando, no se está informando a la ciudadanía. Otra más. Bueno, este sí creo que es importante y hasta yo diría que estoy a favor que la experiencia profesional para ser senador sea de 5 años, me parece positivo. La postulación al Congreso de candidatos a la presidencia, es decir, que un candidato que postula en una plancha presidencial pueda también postular al Parlamento. Eso, bueno, ustedes dirán si es que están a favor o en contra. Ponerle límites a la postulación al Congreso del presidente de la República y el jefe de la OMPE. Incompatibilidades empresariales de congresistas y competencia del Ministerio Público. En fin, entonces, es todo un paquete, es todo un conjunto de reformas que, claro, llevan un título enorme, una etiqueta, como si solamente fuera un pequeño cambio. Eso es lo que han estado diciendo en el pleno de hoy, que han habido varias incidencias, ojo, hay un par de momentos que vamos a compartir en un ratito. La primera es cuando la congresista de Fuerza Popular, Marta Moyano, quien apoyó a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, para rechazar una solicitud de Susel Paredes, del Partido Morado, para poder votar, poder revisar cada una de estas iniciativas del bloque de bicameralidad, cada una, ¿no?, por separado. Hay una intervención de la congresista Marta Moyano que vamos a ver en este momento. Efectivamente, cuando un burro habla, los demás paran las orejas. Y no lo digo por alusión, porque es con el señor que hace tiempo que se porta mal en el Parlamento, faltando el respeto a sus propios compañeros y a usted, presidenta, que es de su bancada. Si él no respeta a su bancada, no le voy a pedir respeto a nadie. Él no le voy a pedir respeto a nadie, no le escucho y seguramente nos referimos a usted. Hable usted, señor burro. Sí. Hable usted, señor burro. Ese es el nivel, pues. Ese es el nivel del Congreso que después se sorprende, ¿no? Ellos muchas veces cuando son entrevistados en distintos medios dicen, pero ¿cómo es posible que tengamos tanta desaprobación? Ahí está, pues. Esas son las razones por las cuales generan tanto rechazo en la ciudadanía. No es posible, al margen de que el comentario sí es divertido o no, no es posible que este sea el nivel de debate de supuestos especialistas que están encargados de elaborar las nuevas leyes que van a ser de gran utilidad para la ciudadanía. No es posible que este sea el nivel, pues. Ojo, este no es el único incidente que sucedió hoy. Hubo un momento también cuando Mari Carmen Alba llamó absurda la iniciativa de la solicitud presentada por Susel Paredes para revisar punto por punto cada uno de estos cambios que se quiere hacer en la bicameralidad, lo cual no debería llamar la atención, ¿no? Pero ya se ha normalizado, ¿no?, totalmente, de que la presidenta del Congreso haga lo que quiere en su casa, ¿no? Porque ella misma lo ha dicho, es su casa. Hay otro momento en el que un congresista le responde a Marta Moyano por decirle, hable, señor burro. A ver, vamos a escucharlo. No voy a hablar por alusión porque a una dama no le puedo responder. Si fuese al señor que ha estado en su costado y me ha dicho patán, a él sí le respondo cuando él quiera, en el momento que él quiera. Ese es el nivel. No debería sorprenderles a ellos que generen tanto rechazo, que estén en el fondo en las encuestas y que la gente, la verdad, ya no espere nada de este Congreso, ¿no? Todos estos parlamentarios se han encargado de ellos mismos edificar su propia desaprobación. Pero bueno, hay algo más que tiene que quedar claro con este punto de la bicameralidad, que, ojo, aquí hay que hacer un par de precisiones, ¿no? El día de hoy no se ha llegado todavía a la votación, se va a hacer la próxima semana, pero hay una clarísima intención de partidos como Fuerza Popular, Acción Popular y Avanza País, y también yo metería en este grupo a Renovación Popular, que están bastante interesados. Voy a decirlo así porque después me mandan mi notarial y yo estoy ahí tranquilo. Hay una clara intención ahí de apresurar este debate y llegar lo más rápido posible a la votación. Hay una clara intención detrás de todas estas iniciativas que en algunos casos son preocupantes. Quiero mostrarles a ustedes, por ejemplo, ¿no? Se supone que cuando se elaboran estas iniciativas, estos dictámenes en las comisiones especializadas, se deberían solicitar, pues, ¿no?, las opiniones, qué es lo que piensan algunas de las autoridades que podrían verse directamente involucradas. Hace un par de meses la RENIC le envió una ayuda a memoria al Congreso. Este documento no es de acceso público, pero hay que compartirlo, ¿no? Pues esa es la idea.
La RENIEC se pronunció sobre esta iniciativa del Congreso para tener el poder de denunciar constitucionalmente, acusar al jefe de la RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Y hay varios fragmentos muy importantes que señala este documento que ha sido entregado a los parlamentarios. Vamos a ver unas cuantas capturas que van a salir en pantalla. Por ejemplo, aquí dice, esto es lo que dice RENIEC, ojo, sobre los fundamentos de la propuesta de modificación del artículo 99 de la Constitución. El texto sustitutorio de reforma constitucional que restablece la bicameralidad, es decir, la iniciativa del Congreso, propone modificar, entre otros, el artículo 99, bajo la siguiente fórmula. Eso es lo que quiere el Congreso, esto es lo que plantea el Congreso. Artículo 99. Corresponde a la Cámara de Diputados, de acuerdo con su reglamento, acusar ante el Senado al presidente de la República, a los senadores, diputados, ministros de Estado, magistrados del TC, miembros del JNE, jueces de la Corte Suprema, fiscales supremos, defensor, contralor general, presidente del BCR, superintendente de bancas, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones por infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. Prácticamente quieren denunciar a medio mundo. Ahora, esta es otra precisión que hace RENIEC. Vamos a revisarlo. Por ahí debe aparecer en pantalla, que es sobre, ahí está, comentarios. Esto es muy importante. Dice, la exposición de motivos del referido proyecto de ley, el número, no expone, esto es lo que dice, mire, RENIEC, no expone las razones que justifiquen la acusación constitucional contra las máximas autoridades del sistema electoral, ni expresa argumento jurídico alguno que sustente la propuesta en dicho extremo. Claro, tú quieres denunciar, chévere, ¿por qué? No lo dicen. Eso debería ser algo básico, ¿no? Deberían explicar, miren, nosotros, digamos, ¿no?, que ellos realmente quisieran proponer por motivos que le van a favorecer a la ciudadanía. No encuentro cómo favorece esto a la ciudadanía, pero imaginemos que es así. Ellos deberían explicar por qué. Nosotros queremos hacer esta modificación por estos motivos, ¿no? A, B, C, D. Nada. Y es lo que dice RENIEC. En este punto, la exposición de motivos del proyecto de ley solo se limita a parafrasear la propuesta de modificación del artículo y agregar que es la Cámara de Senadores que puede suspender o no al funcionario acusado. Solamente mencionan lo que quieren hacer, no dicen por qué, no dicen qué hay detrás de esta decisión. Esta misma situación se repite en los proyectos de ley. Si bien ambas fórmulas legislativas proponen acusar solo a los miembros del Jurado Nacional, la importancia de citar referidos proyectos de ley radica en el hecho de evidenciar ausencia de razones que justifiquen la inclusión de un órgano estrictamente técnico del sistema electoral dentro de los alcances. Se supone, es lo que ha dicho hoy día Patricia Juárez, de que toda esta iniciativa de poder acusar, denunciar constitucionalmente a las autoridades electorales ha sido retirado, pero no se sabe hasta ahora qué es lo que realmente va a pasar. Vamos a revisar la siguiente captura. Dice, asimismo, miren, nuevamente, lo que sostiene RENIEC. Esto debería publicarse en el portal del Congreso, debería ser de acceso público, pero se mantiene como un documento archivado, ¿no? Y claro, pues ¿qué va a querer compartir el Congreso? Un documento que los deja tal cual lo que están haciendo, que describe perfectamente lo que están haciendo. Asimismo, dice RENIEC, no se han observado las disposiciones contenidas en los artículos 182 y 183 de la Constitución, modificados por el presente dictamen, en los cuales constitucionalmente se reconoce un proceso para la remoción del jefe de la OMPE, así como del RENIEC, a cargo de la Junta Nacional de Justicia, con lo cual la propuesta modificatoria del artículo 99 evidenciaría una doble facultad sancionadora para los referidos organismos del sistema electoral. En el ejercicio de sus potestades, la Junta Nacional de Justicia tiene competencia para ampliar la sanción de destitución al jefe de la OMPE y jefe de RENIEC como resultado de un proceso disciplinario. Son muy claras las observaciones que hace RENIEC, son bastante lógicas también. Si tú quieres hacer un cambio, tienes que justificar por qué. Si tú quieres sancionar a autoridades electorales, ¿qué tiene que ver esto con la bicameralidad? ¿Cuál es la conexión? Ese fue uno de los principales argumentos que utilizaron hoy para no revisar punto por punto en el debate, ¿no? Los congresistas como Marta Moyano decían, ¿no? Pero todo esto es un bloque, todo esto está relacionado estrictamente a la bicameralidad. Todo esto es un paquete de reformas que están conectadas mutuamente. La pregunta es sencilla, ¿qué tiene que ver el poder denunciar a autoridades electorales con retorno a la bicameralidad? Son cosas completamente distintas, y ni mencionar el tema de la reelección parlamentaria, que también sería bueno que justifiquen cuál es el sustento, cuál es el motivo, cuáles son las explicaciones que ellos pueden dar para promover estas iniciativas. ¿Hay una captura más de casualidad?
En atención a lo expuesto, dice... a ver, ¿dónde está? Aquí, lo de frente. En atención a lo expuesto, debe considerarse que si bien el jefe de la OMPE y jefe de RENIEC son funcionarios públicos, no corresponde otorgar al Congreso de la República, mire lo que dice RENIEC, no corresponde otorgar al Congreso la facultad de ejercer control político sobre un ente electoral designado por organismo autónomo e independiente del poder legislativo, como es la Junta Nacional de Justicia, ni instalar un procedimiento parlamentario para aplicar una sanción a priori por hechos que deben ser valorados en un proceso judicial con las debidas garantías. Está más que claro. Es evidente de que todas estas observaciones no han sido consideradas por el Congreso, no han sido tomadas, no han sido ni siquiera tomadas por consideración, ¿no? Simplemente deberían revisarlo. Y sería muy bueno también que no solamente la Comisión de Constitución, que en este momento es presidida por Fuerza Popular, Patricia Juárez es quien está tomando las decisiones más importantes, quien está liderando toda esta reforma constitucional. Sería muy bueno que sean transparentes, que la gente tenga acceso a este tipo de información. El día de hoy, miren, esto es algo que también, por ejemplo, habla mucho de la intención del Congreso. El día de hoy, faltando más o menos 1 hora, 2 horas, más o menos, ¿no? Un par de horas antes de que se ponga a debate el tema de la bicameralidad en el Congreso y de lo que querían debatir en el Pleno, recién un par de horas antes, el portal del Congreso difundió una serie, eran algo así como gráficas en las cuales explicaban, ellos decían, miren, esas son las iniciativas que queremos hacer en cuanto a la bicameralidad y todas las reformas que lo implican. 2 horas antes. ¿Cómo puedes tú decir que estás cumpliendo con transparencia? Claro, es evidente la intención con la cual han publicado esto 2 horas antes, ¿no? Esto es un parche que ellos ponen y dicen, bueno, mire, ¿saben qué? Si la gente no está lo suficientemente informada, ese no es nuestro problema. Nosotros hemos cumplido con hacer las publicaciones, estamos difundiendo el contenido, los ayuda a memoria para que la gente pueda tener acceso a los cambios que queremos aprobar, pero hacerlo un par de horas antes y hacerlo en unas gráficas que están pues todas extensas, en un lenguaje complicado, es evidente. Y esa es la conclusión a la que ya podemos ir llegando, que acá hay un interés parlamentario, pero se resume más a un interés político. Esto no es un interés congresal, esto es un interés de ciertos partidos políticos que quieren, por motivos propios de su partido, por intereses personales, quieren volver a la bicameralidad para poder meter todas estas reformas de contrabando. Esa es la manera correcta de decirlo, porque no se está informando a la ciudadanía. En el propio debate de hoy han querido justificar esta aceleración diciendo de que todo pertenece, todo está relacionado entre sí, no hay nada que deba, que no pertenezca a este tema de la bicameralidad. Entonces está más que claro cómo es que está actuando el Congreso. El Pleno todavía continúa, solamente como último detalle les comento que se necesitan de 87 votos para poder aprobar esta iniciativa en 2 plenos, son 2 votaciones de 87 votos. ¿Llegarán a este número? ¿Habrán hecho acuerdos? Tal vez podría estar allí Perú Libre y Fuerza Popular tal vez haciendo conversaciones para ver si es que uno entrega votos y el otro entrega lugares en la mesa directiva. Eso será respondido más adelante, como digo en los videos que publico diariamente. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Nativa nos conecta. Dolió mucho quedarnos fuera de Qatar, pero peleamos hasta el final con la frente en alto. No hay tiempo que perder.
Una legión de jóvenes guerreros tiene sed de revancha. Acompáñalos con tu aliento en sus próximas batallas. El pitazo final aún no ha sonado. Este 12 y 14 de julio, vive los amistosos internacionales de la selección peruana Sub-20 versus Chile, solo por Nativa. La blanquirroja nos conecta. ¿Te gusta el cine, la música y todo lo que es tendencia? Este es tu programa. Ahora tus noches son top, gracias a Stephanie Cedrón y a todo su equipo. Es top. Todo el entretenimiento que buscas cada noche está aquí. Entrevistas exclusivas y la agenda de espectáculos, además de estrenos que no te quieres perder. Es top. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Divertirnos nos conecta. Buenas noches, sean todas y todos ustedes bienvenidos de vuelta. Esto es En Pocas Palabras, mi nombre es Víctor Caballero y bueno, hemos hablado hace un momento sobre la bicameralidad y en este momento vamos a revisar otra noticia que se sigue desarrollando desde el día de ayer, ya que fueron dos reporteros de Cuarto Poder los que denunciaron que fueron secuestrados por ronderos en Cajamarca. Ese tema continúa desarrollándose, pero hay un informe de Paola Sumaeta que lo sintetiza bastante bien. Vamos a verlo. Que no se vivía desde hace varias décadas, ocurrió este 6 de julio cuando se atentó contra la libertad de prensa. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente. Como medio de prensa que representamos a Cuarto Poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares. Hay un momento tenso de la situación donde yo escucho tantas amenazas que lo que les digo a uno de ellos es, bueno, ¿qué van a hacer? Nos van a golpear hasta matarnos, eso es. Y uno de ellos se me acerca con chicote en mano y me dice, tranquilo, tú no te preocupes, tú ya verás. Fueron las amenazas de uno de los ronderos, luego de retener por varias horas a Eduardo Quispe y Elmer Valdivieso, reportero y camarógrafo del programa dominical Cuarto Poder, y al conductor que los trasladaba. El equipo se encontraba recogiendo más información sobre el caso de Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo en la zona de Chadín, en Cajamarca. Todo sucedió a las 4:30 de la tarde de este último miércoles, cuando los hombres de prensa llegaron a la comunidad de La Palma para realizar algunas grabaciones, luego de haber entrevistado al alcalde de Chadín, César Castillo Cabrera. Minutos antes nosotros habíamos grabado ya con el alcalde y con algunas personas de la zona, recogiendo información de lo que había denunciado Cuarto Poder semanas antes. Entonces nos dieron cierta información, teníamos que ir a hacer tomas de apoyo al lugar y ahí es donde ocurre todo, ¿no? Eduardo narra que los ronderos los intervinieron porque, según manifestaron, habrían cometido una falta al ingresar a la zona sin solicitar un permiso. Ellos dicen que tú no puedes llegar a su comunidad sin pedir permiso a la comunidad, pero nosotros hemos llegado a través de una carretera. No podemos pedir permiso para pasar por la carretera, ¿no? Entonces llegamos a la carretera y así estuvimos haciendo las tomas de apoyo que corresponden. Y ahí ellos ya de por sí tienen una reacción violenta verbalmente contra nosotros. Pero ya todo se termina de complicar cuando nosotros nos identificamos como programa de Cuarto Poder. A partir de ese momento la situación se convirtió aún más tensa y difícil para los periodistas, que terminaron siendo secuestrados por un grupo de ronderos, quienes además les arrebataron sus celulares y equipos de trabajo. Hay un momento tenso de la situación donde yo escucho tantas amenazas que lo que les digo a uno de ellos es, bueno, ¿qué van a hacer? Nos van a golpear hasta matarnos, eso es. Y uno de ellos se me acerca con chicote en mano y me dice, tranquilo, tú no te preocupes, tú ya verás. Para ser liberados, los ronderos impusieron condiciones. Yo logro comunicarme con el director de América Noticias y de Canal N y le preguntamos, y él le pregunta qué es lo que desean para que nos liberen. Y ellos empiezan a dar primeras ideas y finalmente terminan diciendo, bueno, que lea el comunicado, pero que lo lea el periodista que hizo el reportaje.
Alrededor de las 8 de la noche de ayer, América Televisión interrumpió su programación habitual para transmitir un enlace de Eduardo Quispe, quien leyó un comunicado en el que se retractaba del informe que publicó acerca de la cuñada de Pedro Castillo. Buenas noches, vamos con un flash informativo. Tenemos información de último minuto. Nos enlazamos con nuestro compañero Eduardo Quispe, quien se encuentra en Cajamarca. Buenas noches, Eduardo. Como medio de prensa que representamos a Cuarto Poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares. Yo por lo menos lo leía con mucha impotencia, porque sabía que lo que se está diciendo no era de acuerdo a la verdad, y iba además en contra del trabajo que habíamos hecho la semana pasada, que era poner una denuncia grave con respecto a una persona muy, muy cercana al presidente de la República. Pero fue la única manera de poder salir del lugar. En el momento del secuestro, Eduardo aseguró que el alcalde de Chadín estuvo presente, pero que no hizo nada para ayudarlos. Yo pensé que cuando él llegaba iba a neutralizar un poco la situación, pero no pasó necesariamente eso. Tras ser liberados, los periodistas decidieron no realizar la denuncia con el fin de mantenerse a salvo luego de las 5 horas en que permanecieron retenidos contra su voluntad. Las rondas campesinas surgieron en Chota debido a la poca presencia del Estado a mediados de la década del 70 para patrullar los caminos y acabar con el robo de ganado y delitos menores. La primera ronda que fue registrada es del 29 de diciembre de 1976 en la comunidad campesina de Cuyumalca, en el distrito y provincia de Chota de la región Cajamarca. El hoy presidente Pedro Castillo es parte de las rondas campesinas desde que tenía 17 años y se le considera un miembro honorario. Que un periodista tenga que leer una proclama a cambio de su libertad, creo que es un escenario que ni los más pesimistas en el momento que pasa la libertad de prensa en el país. Ante un hecho tan alarmante, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú se pronunció al respecto para exigir a que las autoridades actúen con celeridad para identificar y sancionar a todos los responsables. Hoy ha sido quizás, después del impacto de ayer, un día para fijar rechazo contra casi todas las posturas que se han presentado, contra la postura de un presidente de la República que sí hace referencia al caso, pero con una tibieza innecesaria frente a la gravedad de lo sucedido, un pronunciamiento de las rondas campesinas que nosotros rechazamos en su magnitud. A través de un comunicado, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú precisó que el caso es materia de investigación para esclarecer la verdad de los hechos y que en las próximas horas se darán detalles. Asimismo, mencionó que por la Ley 27908 y de Acuerdo Plenario 001-2009 no cometen el delito de secuestro. Ojo, las rondas campesinas, si bien es cierto, tienen una legislación específica que reconoce su capacidad de ejercer justicia en determinadas circunscripciones. Hay una línea roja que no pueden cruzar, que es la que cruzaron ayer, que es el respeto a los derechos humanos. En tanto, el Ministerio Público ha informado que ha iniciado una investigación de oficio por el delito contra la libertad y por el delito de hurto. Los periodistas fueron liberados llevando consigo sus celulares, que les habían sido arrebatados. Sin embargo, sus equipos de trabajo quedaron retenidos. Eduardo Quispe y Mauricio Aguirre, director periodístico de Cuarto Poder, han señalado que vienen haciendo todo lo posible para recuperar material importante sobre un último reportaje sobre la cuñada del presidente Pedro Castillo. La última vez que se interrumpió una señal de televisión para lanzar un comunicado amedrentando periodistas fue en 1986, cuando el grupo terrorista MRTA secuestró al empresario televisivo Héctor Delgado Parker. Se vienen tiempos recios para los hombres y mujeres de prensa en Perú. Seguiremos informando. Bien, ese fue el informe de Paola Sumaeta sobre este tema que continúa desarrollándose. Lo único que quiero decir antes de pasar al siguiente titular es que es una opinión personal, por supuesto. Yo creo mucho que hay que respetar el trabajo de las rondas campesinas, sobre todo hay que reconocer la lucha que hicieron contra el terrorismo en los años 80, pero hay una enorme diferencia entre seguir sus propias normas, defenderse y obligar a un periodista a retractarse por un reporte que tenía todas las... era totalmente legítimo y merece una investigación.
Pasemos rápidamente a la siguiente noticia. Esta vez vamos a hablar sobre la pelea del presidente Pedro Castillo con la prensa. Otra vez, a cada rato se paran peleando ya desde el año pasado. Se entiende pues que no se lleven bien, sobre todo por la cobertura de algunos medios, que no voy a decir su nombre porque después me despiden, pero es evidente que el presidente no está contento con el trabajo de la gran mayoría de la prensa. Pero esto ya parece que no tiene salida, no hay una solución y va más allá de un tema de simpatías, porque el presidente no está respondiéndole a la ciudadanía. Hasta ahora, la única autoridad que ha podido sacarle respuestas al presidente, a medias, pero se las ha sacado, es la Fiscalía. Vamos a revisar el informe de Joana Huelva. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos en vivo para Canal N. Con el alcalde, ¿de qué se va a tratar? Bueno, me estoy esperando para conversar unos puntos muy importantes. Voy a escucharla primero. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Hemos visto por segunda vez al canciller Manuel Rodríguez Cuadros. Esta prensa es un chiste. ¿Por qué no se centran en los temas importantes? Constantemente los periodistas son blanco de críticas cuando realizan destapes sobre los poderosos de turno. Sin embargo, en los últimos 20 años de democracia, es en la era de Pedro Castillo en que la prensa ha recibido más cuestionamientos. ¿Propiedad de quién es esta prensa? ¿Es de la clase media? ¿Es de la clase pobre? No. Es de la clase alta, es de la derecha, de la ultraderecha. La prensa pues no va a hablar bien de nosotros, siempre va a hablar mal. Algo tenemos que hacer, por supuesto, también con relación a eso, porque ya se están pasando. ¿Usted está loco, señor? ¿A qué se concebe su pregunta? El último ataque y el más alarmante ha sido el que sufrió el periodista Eduardo Quispe y su camarógrafo Elmer Valdivieso del programa Cuarto Poder. Ambos fueron secuestrados en Chadín, Cajamarca. Les quitaron sus materiales de trabajo y les exigieron que emitan un mensaje de rectificación de manera pública, luego que revelaran que la cuñada del mandatario, Jennifer Paredes, ofreció una obra de agua potable pese a que no se dedica a la función pública. Como medio de prensa que representamos a Cuarto Poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares. Al respecto, Pedro Castillo emitió un mensaje de Twitter en el que rechazó todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa, e incluso aseguró ser respetuoso del Estado de Derecho. Solo recordemos que el secuestro ocurrió un día después de que el gobierno de Castillo presentara ante el Congreso el proyecto de ley Mordaza, que busca penalizar con cárcel a la persona que filtre información fiscal. Sin duda, un golpe al periodismo. Exigimos una investigación sobre lo sucedido con los periodistas de un medio de comunicación en la región Cajamarca. Castillo no arremetió contra los sujetos que están detrás de todo esto, ni expresó su solidaridad a los hombres de prensa. En realidad, es Pedro Castillo quien en su condición de mandatario y bajo su facultad de dirigir a la Policía Nacional puede intensificar las investigaciones contra los ronderos que secuestraron a los periodistas. Lo puede hacer por medio de su ministro del Interior, quien ha declarado que para que se trate de un secuestro debe primero comprobarse. Pero el hecho es condenable, mírese por donde se mire. Realmente son ronderos. Sí, exacto. Eso es lo que está verificando e investigando la fiscal que tiene a cargo. Desde que Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta, la presencia de los medios no era algo agradable para el entonces candidato. El programa televisivo, radial y de los grandes periódicos, los medios de Lima, les dicen la verdad. Pero si tienen para decirte porquerías, para decirte cosas basura. Como dice el dicho, el que se pica pierde. Cuando se le planteaba una pregunta incómoda, en vez de salir a aclararla, instaba un mensaje de odio a la prensa y eran sus seguidores quienes atacaban con más fuerza. Pero si tienen para decirte porquerías, para decirte cosas basura. ¡Prensa basura! ¡Prensa basura! ¡Prensa basura! ¡Vente patria! ¡Por tu culpa estamos así! Ya como presidente de la República, Pedro Castillo no dejaba de atacar a la prensa. Pero debo condenar algunas actitudes nefastas por algunos medios de comunicación. Y encima estos medios de comunicación piden que en vez de darle agua a los pueblos, se les paguemos, se les demos presupuesto para que hablen bien del gobierno. Y aquí mi reconocimiento y mi gratitud a los medios de comunicación local y regional. No tengo odio a la prensa.
yo no le tengo odio a nadie. ¿Podría responder nuestras preguntas? Pero lo primero que hay que hacer con la prensa es ordenarnos. El constante ataque ha sido a la mayoría de la prensa de Lima y si bien es cierto, son gajes del oficio vivir este tipo de situaciones, no es tolerable poner en riesgo la vida e integridad de las personas. El trabajo de la prensa es muy importante, con una clase gobernante que cada vez tiene menos legitimidad y cada día nos sorprende con un escándalo nuevo. De no haber destapes, los peruanos viviríamos en una burbuja de ignorancia como en los 90 y eso no puede volver a suceder. Hay un par de comentarios que quisiera hacer sobre esta noticia que continúa desarrollándose hasta este momento. Es evidente, creo yo, la ciudadanía, ustedes, el público, han sido testigos de que hay medios de comunicación que en la campaña del año pasado decidieron sumarse a una alternativa. Es evidente, es clarísimo. Hubo medios de comunicación que apoyaron una candidatura y algunos que hicieron todo lo posible por perjudicar a otra. Eso es innegable y eso explica también que, no recuerdo en qué año fue que se publicó esta encuesta, no, en el mes exacto en el que se publicó una encuesta señalando la confianza a los medios de comunicación. Y lo que arroja esta encuesta es que, si no me equivoco, era solamente el 30 o 29% de la ciudadanía confía en lo que ve en la televisión. Esos son los resultados. Esos son los resultados de algunos medios que deciden intervenir en lugar de informar, que deciden opinar en lugar de narrar o revelar o contar lo que ha sucedido. Esos son los resultados, por eso es que buena parte de los medios de comunicación, eso es una noticia desafortunada en realidad, no debería alegrarnos de que la gran mayoría de medios no cuenten con confianza, no sean de confianza de la ciudadanía. Eso por un lado. Ahora, yo sí creo también de que se entiende, se comprende de que el presidente no sienta simpatía por algunos medios de comunicación. Al contrario, si sintiera alguna, ese medio debería preocuparse, ¿no? Porque no está haciendo bien su trabajo. Su trabajo es hacer preguntas incómodas. Muchas veces publicar algunas cosas que pueden no ser de su agrado, pero merecen ser publicadas, como el último informe del domingo, en el cual se observa claramente, esto ni siquiera es una información que no ha sido contrastada. Hay un video que muestra a la hija del presidente Pedro Castillo en una comunidad en Cajamarca haciendo ofrecimientos de obras públicas cuando ella no es funcionaria pública y peor aún, creo que esto es el agravante de la situación, acompañada de un proveedor del Estado. Si bien no se ha encontrado hasta el momento algo que justifique un delito, que compruebe algún delito, se tienen que hacer investigaciones. Es totalmente legítimo que la Fiscalía y la Comisión de Fiscalización haya iniciado una investigación para saber qué es lo que hay detrás, qué hacía la hija del presidente en esta comunidad con un proveedor del Estado, qué hacía esta empresa después cerrando contratos con el Estado. Son preguntas totalmente legítimas que merecen ser investigadas. Ahora, el presidente lo que podría hacer muchas veces para poder responder y para poder dejar en claro que sí tiene la intención de informar a la ciudadanía, si no quiere hablar con los medios, ya que no hable con los medios, pues, pero que él mismo publique, que él mismo informe. Muchas veces, ¿cuándo ha sido el último mensaje a la nación? Hace meses. ¿Cuál ha sido la última vez que el presidente ha informado algo relevante sobre sus trabajos? Muy poco. Se podría decir que este rol lo cumplen los consejos descentralizados, pero la verdad es que muchas veces los consejos descentralizados no sirven para mucho, son más que nada medios en los cuales ellos opinan, ellos hablan sobre distintos temas, pero no se ofrecen resultados concretos. Ahora, ya con eso también quisiera terminar esta idea. Si bien se le puede criticar todo esto al gobierno central, no solamente el presidente Pedro Castillo, sino también el premier Aníbal Torres, ¿no? Y su famosa frase pues, de los muchachitos tontos, el Congreso no se puede meter en este tema porque ellos están igual o peor. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo han demostrado desprecio al trabajo de la prensa. Aquí no hay nada de que no solamente Castillo, nosotros sí, falso. Y el mejor ejemplo es lo que ha estado haciendo Mari Carmen Alba. Ha sido casi un año que no han dejado entrar a los periodistas a pasos perdidos, al hemiciclo, para hacer su trabajo. Y lo más alucinante de todo, de repente la opinión pública no sabe esto, ustedes no saben esto, los reporteros que van al Congreso lo único que hacen
porque obviamente no quieren meterse en problemas y no quieren quedarse sin entrevistas. Ellos lo único que se remiten es a transmitir, a informar, a hacer conexiones para que los medios de comunicación puedan hacer preguntas a los congresistas. No hay ningún tipo de persecución, pero claro, al Congreso no le gusta, al Congreso desprecia que un congresista se acerque, que un periodista se le acerque a hacer preguntas básicas, ¿no? Ellos lo que desean es que sean simpatizantes, ¿no? Porristas. Por eso es que solamente van a algunos medios, ¿no? Son muy contaditos. Ya yo no voy a decir nada, después me suspenden, me despiden. Pero ustedes saben perfectamente cuáles son los medios a los que suelen asistir los congresistas de oposición. Son siempre los mismos medios, siempre los mismos conductores. ¿Por qué? Porque evidentemente se sienten cómodos, porque evidentemente no les hacen las preguntas que no quieren que les hagan. Es muy clara la división que hay en este momento entre la prensa que cumple su trabajo y los dos poderes del Estado que han decidido maltratarla públicamente. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con el bloque final del programa. Nativa nos conecta. Hace tiempo la estabas buscando, porque sabes que ella siempre encuentra aquella información que te está faltando para comprender la política de todos los días. ¿Es usted un caviar? No tengo la menor idea de lo que es un caviar. Encuentra a Mávila Huertas en la señal de Nativa, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Mávila nos conecta. Desde este lunes 4 de julio, todo el análisis y la experiencia de Rosa María Palacios ahora en Nativa. Entrevistas con los protagonistas y la verdad detrás de cada noticia que nadie cuenta. A pensar más con Rosa María Palacios, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. La mirada crítica nos conecta. Muy buenas noches, sean todas y todos ustedes bienvenidos de vuelta. Esto es En Pocas Palabras, mi nombre es Víctor Caballero. He visto que por ahí algunas personas en redes están publicando grabadazo. Este programa es grabado, dicen, es falso que este señor está conduciendo en vivo. Ya les he dicho, ya, ¿por qué no me creen? Esto está siendo transmitido en vivo y en directo. ¿Cómo hago para demostrarlo? Ya no sé qué hacer. Pero tienen que confiar en mí. Este programa está siendo transmitido y se va a transmitir todos los días de lunes a viernes a las 10 de la noche. En este momento el pleno continúa, ¿ya ven? ¿Eso es suficiente para demostrarlo? Espero que sí. Pasemos rápidamente al cuarto titular de la noche. Recordemos que en las últimas semanas, en los últimos meses, ha estado sucediendo varios incidentes con respecto a la educación peruana. Así que vamos a ver un reportaje de Kimberly Barrantes sobre el estado actual de la educación en el Perú.
El Perú está viviendo una crisis educativa sin precedentes. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, nuestro país ha retrocedido 10 años en su nivel de aprendizaje. La educación en el Perú está muy disminuida por el asunto de la pandemia, de los 2 años que hemos tenido de confinamiento en el hogar. Sin embargo, el problema no es de ahora. Han sido 200 años de educación que no ha cambiado. Entonces, todo ha evolucionado la tecnología, menos la educación. En el 2018, Perú ocupó el puesto 64 entre los 77 países que se sometieron a la prueba PISA, una evaluación que es realizada cada 3 años por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En ese entonces, el resultado era alentador en comparación con lo obtenido en los años anteriores, en los que ocupábamos el último lugar. Sin embargo, ahora el panorama se ha encrudecido. UNICEF ratifica que si el país se somete a la prueba PISA este año, ocuparía el puntaje más bajo en lectura, matemática y ciencias, como sucedió en el 2012. La prueba PISA es una prueba internacional que mide en 3 áreas a los alumnos, en este caso la última fue de 77 países. Mide el área de lectura, el área de matemática y el área de ciencia y tecnología. Entonces, esta prueba constituye una medida de comparación con respecto a los demás países. Por lo tanto, es necesario tomar conciencia de la realidad. Si ocupamos el puesto 64 de 77 países, es lógico pensar que si seguimos haciendo lo mismo, no podemos pensar que vamos a obtener resultados diferentes. Si en este momento tomasen la prueba PISA, resultaría que obtendríamos los resultados del año 2012, donde fuimos los últimos en todos los países evaluados. Según las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje del 2019, en lectura, el 62% de los escolares de segundo grado de primaria no llegaba al nivel satisfactorio. Lo mismo ocurría con el 65.5% de los escolares de cuarto grado y el 85% de los estudiantes del segundo año de secundaria. Es decir, más de la mitad de escolares del país lee con dificultad y tiene problemas para entender lo que ha leído. Las cifras más preocupantes estaban en ciencias y tecnología, con más del 90% de alumnos que no mostraban logros de aprendizajes. Más del 80% de nuestros alumnos necesita ayuda en matemática. Y finalmente, si hablamos de ciencia y tecnología, que es el tercer rubro que evalúa la prueba PISA, en el nivel secundario solamente el 9.7% de nuestros alumnos tiene nivel satisfactorio. Más del 90% de nuestros alumnos necesita nuevos métodos, nuevos materiales, nuevas estrategias educativas. Para el investigador y docente Daniel Noriega, lo aterrador de estos resultados es que si no se recuperan los aprendizajes, esta crisis va a pasar factura en el desarrollo económico del país, en la base laboral y los recursos humanos que se contarán en el futuro. ¿Qué hacer para revertir esta situación? Lo primero que tiene que hacer el ministerio, antes de capacitar a sus alumnos, es estandarizar los factores de la calidad que la tecnología debe aportar para que se alinee estratégicamente con los planes de estudio. La tecnología, combinada con el talento de los docentes, crea entornos de aprendizaje seguros y diversos. Un ejemplo de ello es el Colegio 7028 Marco Shenone Oliva, ubicado en Surquillo. En esta institución se trabaja junto a EdTech LATAM, una alianza pedagógica internacional que busca mejorar la calidad de la educación básica y media mediante el uso intencionado, enfocado y efectivo de las tecnologías de información y comunicaciones. Este portal educativo viene operando en diversos países de Latinoamérica y en el Perú ya ha logrado mejorar la educación de más de 5.000 estudiantes en 29 colegios públicos y privados. Bien, chicos y chicas, ¿cómo están? ¡Bien! De los programas que hemos estado trabajando como el Cebran, Via Planet, Tuxmat y ahora EMAD, ¿cuál es el programa que más les ha gustado?
Este es el salón de cuarto grado. Aquí el docente Johnny Caraguajulca Edquén, quien además es licenciado en matemática e informática, logra enriquecer la experiencia de sus estudiantes en el aula mediante los diversos aplicativos de EdTech Latam. Con los niños hemos estado trabajando algunos programas, como por ejemplo el TuxMat para enseñar matemática, también el Zebran, matemática y comunicación, y el ViaPlanet también para poder enseñar matemática y comunicación. Moisés tiene tan solo 10 años, es el policía ambiental de su aula y aspira a ser un gran periodista. Para él, la diversión se ha convertido en una de las herramientas más efectivas para aprender. ¿Qué aplicativo es el que más te gusta? Bueno, el que más me gusta es ViaPlanet, porque para empezar he avanzado mucho y es muy fácil de usar, aprendo las estrategias y aprendo matemáticas. Es importante resaltar que la educación peruana necesita que el gobierno fomente el uso de las herramientas tecnológicas, porque solo integrando nuevos enfoques en la enseñanza y el uso de las nuevas tecnologías por parte de los docentes, se podrá mejorar los puntos débiles que nos dejó la pandemia. Es imposible hablar de un futuro prometedor si no se soluciona esta crisis educativa. Bien, ese es el contenido del informe de Kimberly Barrantes. No tenemos tiempo para más, nos despedimos. Volvemos mañana a las 10 de la noche. Cuídense mucho. Chao, chao. Nativa nos conecta.